Hola muchachos, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien ustedes y sus familias. Estamos ya en la recta final. Esta es nuestra última sesión del periodo 3, y corresponde al bloque 4. El título del bloque es El neoimperialismo y la descolonización para la identidad cultural en México y América Latina. El contenido de esta sesión y los temas están en tu libro de texto y los vas a encontrar de las páginas 279 a la 307. Y al igual que en las sesiones anteriores, pues te sugiero subrayar o tomar algún tipo de anotaciones para posteriormente contestar la actividad correspondiente. Entonces, empezamos con las características del mundo unipolar y explicando en qué consiste esto del mundo unipolar. Precisamente en la anterior presentación hablamos de la desintegración de la URSS, del impacto y las consecuencias que conllevó esto. Entonces, esto se relaciona con lo anterior. Con el derrumbe de la URSS puede decirse que también concluyó la bipolaridad mundial y entonces dio inicio a una nueva etapa característica por la hegemonía de Estados Unidos que se presenta. A esa hegemonía de Estados Unidos, a esta etapa se le llama mundo unipolar, donde había una sola potencia plasmada en la política exterior del presidente George Bush. El 21 de noviembre de 1990, Estados Unidos y Rusia firmaron la Carta de París, que incluía un compromiso de no agresión entre la OTAN y lo que quedaba del Pacto de Varsovia, dando fin con esto por fin a la llamada Guerra Fría. ¿Cuáles son entonces algunas de las principales características del mundo unipolar? Primero que nada, pues la hegemonía mundial de Estados Unidos sobre todas las demás naciones. Política de alianzas. Es decir, entre muchos países hubo diferentes tipos de alianzas, tanto como para aplacar un poco los conflictos que había, como para situaciones u objetivos económicos. Lucha contra el terrorismo internacional. La globalización, que es un término que empieza a tomar mucha importancia, y la economía de mercado. Y entonces vamos a empezar a definir la globalización, por ejemplo, que es un conjunto de fenómenos resultantes de la creciente apertura de las economías y libre comercio de productos y servicios. Acerca de la globalización podríamos encontrar otras definiciones, pero nosotros en particular vamos a necesitar esta. Neoliberalismo. Este es un concepto que últimamente hemos escuchado muchísimo en las noticias y demás. Y es un concepto que aparece mucho aquí en el mundo unipolar. Es una doctrina económica que retoma las ideas del liberalismo clásico y considera negativo el intervencionismo estatal para prácticamente cualquier decisión en determinado país. Defiende, por supuesto, el libre mercado capitalista como la mejor opción del equilibrio y el crecimiento económico. Hay otra característica bien importante del mundo unipolar, que es el neoimperialismo. Este es un vocablo polisémico porque puede tener muchas definiciones, porque se va contextualizando dependiendo del momento o el objetivo para el que se utilice. Entonces nosotros en este momento, hablando del mundo unipolar, lo vamos a utilizar como neoimperialismo. Es una característica por la hegemonía estadounidense que se da en esta etapa. Pero bueno, no todos los países se iban a quedar con los brazos cruzados esperando a que Estados Unidos les siguiera diciendo qué hacer, cómo hacerlo el resto de sus vidas. Y entonces, el ejemplo más claro del posicionamiento ante esta hegemonía de Estados Unidos son los llamados países BRICS. Y a esta etapa se le llama el mundo multipolar. Este tema lo van a encontrar a partir de la página 305 de su libro. ¿Y qué son los llamados países BRICS
y por qué fueron un posicionamiento ante la hegemonía de Estados Unidos. El acrónimo BRIC fue propuesto en el 2001 por el británico Jim O'Neill para referirse a las economías emergentes más importantes del mundo. Si ustedes recuerdan, en uno de los temas de estructura socioeconómica en México vimos que era una economía emergente. Para aquellos que no recuerdan, es un término para referirse a los países que no son ni tercermundistas ni países desarrollados, pero son países con abundantes recursos naturales, una infraestructura en expansión y crecimiento y un destino llamativo para los inversores. Entonces, eran países importantes, con economías importantes. Entonces, el BRIC era inicialmente una designación económica. Es decir, este grupo en un principio había acordado objetivos y acuerdos meramente económicos. Pero, siempre hay un pero, el presidente Vladimir Putin manifestó su rechazo al mundo unipolar y a esta hegemonía que tenía Estados Unidos sobre el mundo, y planteó que el grupo defendiera también el principio de la multipolaridad, es decir, la existencia de muchos centros de poder distribuidos en el mundo, sin que ninguno domine de forma abrumadora sobre otro. Toma la pedrada Estados Unidos. Entonces, en el 2011, China invitó a Sudáfrica para integrarse al grupo y se conforman entonces como BRICS. Hasta el momento, hasta la actualidad, así son conocidos estos países como economías emergentes, BRICS. Si recuerdan, en ese tema que vimos de las economías emergentes, hablábamos también de que México, nuestro país, también lo era una economía emergente. Entonces, actualmente existe otro grupo de países con características similares a los BRICS, llamados MIST. Es un grupo de países integrados por México, Indonesia, Corea del Sur y Turquía. Y con lo anterior, muchachos, terminamos los temas de esta sesión. Entonces procedo a explicarles la actividad correspondiente. Esta sería nuestra actividad número 6 y consiste en lo siguiente. Con todos los conceptos presentados, te solicito que hagas un análisis donde reflexiones sobre la situación social, política y económica que vive actualmente nuestro país, tomando en consideración la emergencia sanitaria que vivimos a nivel mundial, la cual también tendría mucha relación con los temas presentados. Pero, ¿qué es lo que quiero en este análisis? Más que solo transcribir conceptos o explicarlos, quisiera leer lo que ustedes piensan acerca de la postura del país en estos ámbitos, en lo social, en lo político y en lo económico. Desde tu posición como estudiante, es decir, tú como estudiante, ¿qué te parece la posición o la postura que está tomando el país en estas temáticas? Tú como estudiante, como un futuro universitario y ciudadano elector, que pronto serás de las personas que tomen las decisiones y el rumbo del país. Y aunque esto último suene así como que, ay, ¿cómo yo tomar decisiones y el rumbo del país? Pues sí, te recuerdo que la credencial de elector no solamente sirve para entrar al antro, también va a servir para que votes y tomes las decisiones y el rumbo que tu país va a tomar. Entonces, eso es lo que quiero que realicen en este análisis. ¿Cómo vas a redactar tu análisis? El análisis va a ser en formato digital, en Word, con su respectiva hoja de presentación. La extensión va a ser mínima 1 cuartilla y máxima 1,25 cuartillas. Con letra Arial o Calibri de tamaño 12, por favor. Interlineado normal, 1,5 y márgenes normales también. Una vez terminado el ejercicio, lo conviertes por favor en formato PDF y lo vas a enviar al espacio correspondiente, que tendrá el título del tema. El valor de este análisis es de 20% para tu calificación de tercer periodo.
nuestra última actividad, la número 7. Tendrá un valor de 15% y consiste en participar en un foro. Pero, ¿qué es lo primero que tienes que hacer para poder participar en este foro? Lo que vas a hacer es visitar el enlace que vas a encontrar en el aula virtual con el siguiente título: Bloque 4, Coronavirus en México. ¿Cómo afecta la cuarentena de las fábricas del país a la economía de Estados Unidos? Que es algo que se relaciona con lo que acabamos de ver. Después de leer la noticia, el reportaje, deberás participar en el foro que se encuentra en el aula virtual bajo el mismo título del enlace, y para ello se pueden guiar de las siguientes preguntas detonantes o preguntas guías. Las preguntas son: ¿cómo crees que impacta en tu vida cotidiana lo leído en el reportaje del enlace? En todos los sentidos, en lo social, lo económico, etc. ¿Qué crees que puedes hacer tú, dentro de tus posibilidades, para mejorar el futuro de tu país? Estas son preguntas detonantes y preguntas guías. No quiere decir que las tengas que contestar de manera literal ni de manera obligatoria. Si tú, en la lectura que haces del reportaje, detectas algún otro tema que se relacione o que para ti sea importante, también puedes hacer la aportación sobre eso. Debes hacer una participación con comentarios propios y una réplica a uno de tus compañeros. Para poder obtener el porcentaje total, debes hacer ambas participaciones, la tuya y la réplica a un compañero. Y bueno, muchachos, hasta aquí terminamos con esta sesión. Cualquier duda, te recuerdo que me puedes dejar mensaje en el aula virtual y te contesto a la brevedad posible. No me despido del todo porque todavía nos falta la actividad semestral y también te la estaré explicando. A seguirnos cuidando, muchachos, y ánimo, ya estamos por terminar. Saludos.